Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Carlos. Muy Hola, buenas buenas tardes. tardes, Lice. Buenas tardes, Franz. Hoy no vamos a pasar clases con el video. Tengo problemas con el hardware del video y bueno, pero no, no tendremos el video, pero voy a intentar explicar lo más entendible posible la materia. El examen de teoría está muy bien, tiene muy buena nota. El promedio de ustedes supera los 25. Eh, el examen de extensión mm, está entre los buenos también. No es la nota muy buena que tienen en teoría y bueno, me falta calificar la investigación y posiblemente para la semana que viene ya les dé las notas antes de subir al CIA para que ustedes vean si hay algún reclamo, puedan reclamar. ¿Ya? Para la próxima semana voy a hacer todo lo posible para ya traer las notas. Como siempre hice en el primer parcial, por ejemplo. En Excel les he presentado las notas, ustedes han visto y si no había ningún reclamo, entonces subí al CIA. Eso mismo voy a hacer ahora. Es un poquito raro pasar clases sin el video, pero lamentablemente mi computadora tiene ese problema. Pues es un problema de hardware, no es de problema eh, de software. Así es, juventud, ¿qué tal? ¿Todo bien? El poderoso Medicina ha ganado el premio de la entrada universitaria con su diablada o no ganó. ¿Saben qué fraternidad ganó la entrada universitaria? Caporales era Lice, no Diablada. Ah, ustedes han entrado como caporales. Ah, ya. Pero entraban antes con diablada y muy bonito. La diablada de medicina, pero era espectacular. Y la gente esperaba, va a pasar medicina con su diablada, pues. Pero ahora entraron con caporales. Y, eh, y bueno, aquí en la Facultad de Medicina de La Paz, eh, es tradicional la diablada de medicina. ¿Qué quiere decirles? Yo sigo en La Paz, les agradezco mucho por haberse conectado a clases. Yo estoy con esta tos que no me deja. Estoy ya prácticamente terminando con los análisis. El día lunes recién tengo la última consulta con el especialista y el martes en la mañana ya viajaré a Yayagua. Estuve aquí casi 15 días con este problema y bueno, eh, no es tan grave como parecía. Así es, juventud, muchas gracias por la presencia. No se van a preocupar por la asistencia porque tengo captura de pantalla. En serio voy a tener, no les digo en qué momento voy a hacer la captura de pantalla. Eh, ¿qué nos falta de estudiar? ¿No? A ver, juventud, me interrumpen, por favor, ¿ya? Había explicado el tema del proyecto político militar de 1971 hasta 1982, ¿no? Y como hemos estudiado, según la ciencia política, si queremos estudiar un periodo determinado, tenemos que empezar estudiando el discurso dominante en ese periodo, ¿no? El discurso dominante nos conduce a la implementación del Estado. El Estado, ¿no? Que no es el Estado eterno que como nos enseñan, ¿no? Se creó en 1825 el Estado boliviano y listo, a partir de ahí seguimos con ese Estado, ¿no?
hemos visto, el Estado ha tenido mutaciones profundas. Por ejemplo, el Estado de 1852, 1825, el Estado del proyecto político de los libertadores, pues es transformada en, en 1880 con el proyecto político de los conservadores, ¿no? Y después, ¿no?, ya en 1900, el proyecto político liberal, ¿no?, con su discurso dominante, construye el Estado liberal. ¿Y quiénes son los actores? ¿No? También tenemos que estudiar a los actores. Los partidos políticos son los actores principales de la política. Y claro, ese Estado tiene sus relaciones políticas, ¿no? Entonces, si estudiamos el discurso, el Estado, los partidos políticos y las relaciones políticas, tendremos una visión de la política en este periodo. En este caso, desde el 71 al 82, ¿no? Ya expliqué el discurso dominante del proyecto político militar, ¿no? ¿Cuál era el origen de ese proyecto político militar, ¿no? La contradicción entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Para muchos investigadores sociales, en ese periodo el mundo estaba viviendo la tercera guerra mundial, ¿no?, entre el capitalismo y el comunismo. Entonces, ¿no?, como Norteamérica, ¿no?, pensaba que todo Centroamérica, Sudamérica, incluido México, eran territorio de ellos. Esto no les estoy diciendo algo que podría suponerse, sino que en verdad los norteamericanos pensaban que Estados Unidos era no solamente Norteamérica, sino también abarcaba México, Centroamérica y Sudamérica. Estaban convencidos que era su territorio y por tanto no podían permitir el comunismo en estos países, ¿no? Y como no podían eh, convencer a la población con un discurso democrático, entonces optan por la alternativa militar, ¿no? ¿Para qué? Para derrotar al comunismo. Esto ya hemos explicado el discurso dominante en ese periodo, ¿no? Es su origen en el conflicto entre el comunismo y el capitalismo, o el conflicto entre este y oeste. Este abarca los países comunistas y oeste los países em, capitalistas, o el conflicto entre norte-sur, ¿no? Norte los países ricos capitalistas y sur los países pobres capitalistas también, pero que en ese periodo estaban rebelándose, intentando organizar eh, el comunismo en estos países, siguiendo el ejemplo de Cuba. He explicado con paciencia todo esto, la anterior clase teórica que hemos tenido antes del examen, ¿no? Y ahí la pregunta de investigación, de aquí salen las preguntas del examen, ¿no? ¿Cuál es el alcance del discurso político militar en la formación social nacional? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? ¿No? Son las preguntas de investigación que se han desarrollado respondiendo a estas preguntas, ¿no? Dice, a fin de entender con claridad la tipicidad de este proyecto en la cronología histórica, la ruptura del proyecto nacional revolucionario anterior y la secuencia política futura, futuro. Entonces, ¿no?, esto ya hemos explicado en qué consiste la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Pregunta de examen, explicar, ¿no?, la doctrina de la seguridad nacional, ¿no?
Entonces aquí tenemos un teórico español, un militar, Vasco González, ¿no? Dice, es el conjunto coherente y sistematizado de principios, orientaciones o reglas adoptadas oficialmente por el Estado y por las Fuerzas Armadas sobre el carácter de la guerra y el eventual enemigo, sobre la organización de todas las Fuerzas Armadas, sobre los modos de conducción y de las operaciones bélicas, como también sobre la preparación del país y de la institución armada para la guerra. En, este, en esa coyuntura, ¿no? Se tenía el convencimiento de que el país estaba en guerra, ¿no? Por tanto, las Fuerzas Armadas, ¿no? Teniendo la doctrina de la seguridad nacional, debía enfrentar a los enemigos, ¿no? ¿Y quiénes eran los enemigos? Pues los comunistas, ¿no? Y aquí ya hemos, esta foto ya les he explicado, ¿no? Aquí está en el centro Banzer Suárez, a su derecha está Mario Gutiérrez y a la izquierda está Víctor Paz Estensoro, ¿no? Eh, Recuerden ustedes, Víctor Paz Estensoro en su juventud fue el que encabezó la política del nacional revolucionario, la política del Estado Nacional Revolucionario. Ha nacionalizado las minas, la reforma agraria, el voto universal, transformaciones profundas de entonces, ¿no? Ya hemos estudiado este periodo tan importante para Bolivia, pero ahora, ¿no? Víctor Paz aparece aliado con los militares y, y, y Mario Gutiérrez también. Mario Gutiérrez es el jefe de la Falange Socialista Boliviana, MNZ, el jefe del movimiento nacionalista revolucionario. Partidos políticos que han sido enemigos, ha corrido mucha sangre en la política entre estos dos partidos, pero han superado esos ríos de sangre para aliarse con los militares y, ¿no? intentar derrotar al comunismo en Bolivia. Entonces, aquí está explicado todo lo que es esa doctrina de la seguridad nacional, ¿no? La guerra por encima de la política, ¿no? Aquí estamos en guerra y nada de elecciones, nada de democracia. Aquí se tienen que cumplir los mandatos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya han estudiado ustedes seguramente en sindicalismo el Plan Cóndor, ¿no? En cómo prácticamente todo Sudamérica estaba gobernado por gobiernos militares, ¿no? Que tenían un plan de perseguir, ¿no? A cualquier comunista que esté en sus países. Así, por ejemplo, mataron a Juan José Torres, boliviano, en Argentina, justamente en aplicación del Plan Cóndor. Con el Plan Cóndor se organizan prácticamente para perseguir en cualquier país. Uno no podía esconderse, no podía, ¿no? Porque los militares se habían organizado para perseguir en sus países, así sean ciudadanos de otro país. Entonces, es muy importante el estudio, ¿no? de, de las teorías sobre la guerra, ¿no? Ya saben, ¿no? Las teorías sobre la política, ¿no? Las teorías sobre el Estado, las teorías sobre la guerra. Ahora entramos a las teorías sobre la guerra porque según la doctrina de la seguridad nacional, el mundo está en la tercera guerra mundial y por tanto tiene que haber preeminencia de los mandatos de las Fuerzas Armadas. La seguridad nacional de los estados depende de las Fuerzas Armadas, ¿no? La, las teorías sobre la guerra, ¿no? Puede ser pregunta de examen, explicar las teorías sobre la guerra, ¿no? La teoría del espacio vital, ¿no? Ya he explicado, ¿no? La teoría del espacio vital, la teoría de la contrainsurgencia, ¿no? Y la teoría de la doctrina nacional.
son teorías dominantes en ese periodo. Claro, aquí ya el, siguiendo el discurso, ¿no? Se organiza el Frente Popular Nacionalista, ¿no? Compuesto por los militares, por los partidos políticos que eran hasta entonces enemigos de sangre, el, la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entonces organizan el Frente Popular Nacionalista y da lugar a que los militares tomen el poder ya en 1971. ¿No? Aquí está sobre las teorías sobre el discurso nacionalista, ¿no? Y siempre, ¿no? Acuérdense ustedes cómo los conservadores, principalmente los conservadores, y después han seguido los liberales, ¿no? Siempre han enarbolado la doctrina cristiana, y los militares hacen lo mismo. La doctrina cristiana, no, ¿cómo puede ser comunismo? El comunismo son ateos, no creen en Dios. No puede ser. Tenemos que defender a la sociedad libre, nacionalista y cristiana. Ese es el discurso del proyecto político militar. ¿Cuál es el enemigo principal? ¿A quién hay que perseguir? Y no hace falta seguir un juicio. Si nosotros les agarramos y vemos que son comunistas, no hay problema. Se les hace desaparecer. Ese era así, ¿no? Actuó el militarismo en América, ¿no? ¿Cuál es el enemigo principal? Pregunta de examen. ¿Cuál es el enemigo principal dentro de la doctrina de la seguridad nacional? ¿No? Ya. Todo el que se oponga a los objetivos nacionales asumidos por el Estado se convierte ipso facto en agresor, y quien de tal modo actúe es enemigo manifiesto, ¿no? Todos los opositores al Estado militar, al Estado de la doctrina de la seguridad nacional, todos los que se oponen son enemigos, ¿no? Y estos como enemigos no pueden tener libertades, mínimo se les persigue, se les encarcela, si es que no se les mata, ¿no? Es un periodo muy interesante, jóvenes, este periodo de cómo los jóvenes se rebelan en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y organizan ejércitos populares, ¿no? Que enfrentan a los militares. En Argentina, por ejemplo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? O los montoneros, ¿no? Jóvenes universitarios que se organizaron con una estructura militar también para derrotar al proyecto político militar dominante de entonces. En Uruguay, los Tupamarus, ¿no? En Bolivia, el ejército, el ELN, ¿no? Los helenos, el Ejército de Liberación Nacional se llama. Y hay que luchar contra el comunismo interno, ¿no? ¿Y a quiénes se les calificaba de comunistas? Justamente a los trabajadores, ¿no? Ah, no, estos son comunistas y ¿no? Hay que perseguirles, sus dirigentes a la clandestinidad, ¿no? O si no se les encarcela, ¿no? Expulsarles del país, ¿no? O también hubieron muchos muertos, ¿no? Entonces, ese es el periodo militar, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos del Estado de la Seguridad Nacional? Los que se oponen. ¿Y quiénes se oponían? Los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores eran calificados de comunistas por la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Entonces,
entramos al estudio del Estado y las preguntas de investigación. ¿Cuál es el perfil que particulariza al Estado de la Seguridad Nacional? ¿Y cuáles los atributos en el cumplimiento de la misión política e ideológica? Vean ustedes cómo se estudia científicamente, ¿no? Aquí nada de dogmatismo. Ah, los militares son malos, nosotros somos buenitos, los buenitos contra los malos, nada de eso, ¿no? Hay que estudiar científicamente y e intentar responder a las preguntas de investigación. ¿Qué perfil particulariza al Estado de la Seguridad Nacional? ¿Cuáles son los atributos en el cumplimiento de la misión política e ideológica? El Estado de la Seguridad Nacional, ¿no? Esta es una foto histórica, ¿no? Van a encontrar esta foto en cualquier libro que estudie ese periodo, ¿no? Toditos aquí son universitarios. Todos están aquí con las manos en la nuca, son universitarios, ¿no? Están siendo apresados por los militares, ¿no? Estos universitarios han sido desalojados de la Universidad Mayor de San Andrés, del monobloco, y los van a llevar a los cuarteles. Es un periodo donde no podías pensar, no se podía pensar, había que, ¿no? O luchar o sucumbir ante los militares, ¿no? Un periodo bastante triste para el país, ¿no? El, el estado de la seguridad nacional, ¿no? Si bien tiene como contrafondo una constitución política del Estado, pero más se gobiernan por un estatuto de gobierno, ¿no? Como militares dicen, no, no, aquí tenemos nosotros un estatuto de gobierno, ¿no? Que mediante ese estatuto dispone la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para lograr el potenciamiento del país, la seguridad interna y externa. Ese es según el estatuto de... No, es como si fuera una nueva constitución para los militares, ¿no? Y claro, aquí reiteran, ¿no? La política. Ustedes tienen que entender bien qué es la política, ¿no? Cómo se agarran los valores cristianos y la inversión extranjera, ¿no? Dice, no, nosotros, los militares dicen, nosotros buscamos el respeto a la persona humana y a los valores cristianos de la cultura occidental, ¿no? Y a los valores del manejo económico, estimulando las inversiones extranjeras. Como no tenemos plata, tenemos que pedir que vengan las inversiones extranjeras para que podamos tener desarrollo, ¿no? Y diseñan un plan quinquenal de desarrollo. Entonces, así se va estructurando el Estado. Es interesante la estructuración del Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, en la cúspide del Estado de los militares está el presidente de la República en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas, que recae justamente en un militar. Y eso pasa con todos los estados, argentino, chileno, uruguayo, brasilero, boliviano, ¿no? Y aquí el Estado organiza la Corporación de las Fuerzas Armadas, COFADENA, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo, COFADENA, destinado al potenciamiento nacional. No dice, como los militares como los civiles no implementan políticas de desarrollo, nosotros como militares vamos a implementar políticas de desarrollo para el país a través de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo, COFADENA, ¿no?
Entonces, se organizan incluso económicamente, desde el punto de vista económico, para implementar un aparato militar eh, que se introduzca en las actividades económicas del país. Pero esto es bien importante. Los militares mantienen las empresas públicas, ¿no? Siguen trabajando con la Corporación Minera de Bolivia, con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la Corporación Boliviana de Fomento, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Sí, los militares eh, utilizan las empresas públicas para sus objetivos políticos y económicos, ¿no? Esto es interesante porque vamos a ver después en el proyecto político de los neoliberales, prácticamente los neoliberales se desprenden de las empresas públicas a través de la venta de las empresas públicas, pero en el proyecto político militar continúan las empresas públicas como el eje de la economía del país. Se organiza a través del CONARE, el Consejo Nacional de Reformas Estructurales, encargado fundamentalmente de identificar los objetivos nacionales y las reformas a la Constitución Política del Estado. ¿Qué es el CONARE? Pregunta de examen, ¿no? El CONARE es una institución dentro del proyecto político militar de la seguridad nacional que tiene la misión de identificar los objetivos nacionales y cómo se debe reformar la constitución política del Estado. Esa es la función del Consejo Nacional de Reforma del Estado. También tiene el CONACE, otra institución, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Seguridad. Es el mando supremo del Estado, generador de la democracia inédita propuesta por los militares, ¿no? Se organiza con instituciones militares, ¿no? Para gobernar a los civiles, ¿no? El CONARE, el CONACE, el CONAL, está puesto aquí, ¿no? Esa es la estructura del Estado de la seguridad nacional. ¿Qué es la misión fundamental del Consejo Nacional de la Seguridad del Estado? ¿No? Custodiar la integridad del territorio patrio, la defensa de los recursos naturales, la conservación de su soberanía e independencia política, la unidad espiritual y cívica de los bolivianos, el potenciamiento material, económico, cultural de la nación, ¿no? Entonces, crean este organismo, el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Sus papás 70, posiblemente se recuerden algunos aspectos de este periodo, ¿no? Ahí no había, en realidad la constitución política del Estado estaba archivado y se organizan los militares con sus famosos consejos, Consejo Nacional de Seguridad, Consejo Nacional de Reformas del Estado. eh, entonces, esa es la estructura del Estado de la seguridad nacional. ¿Y cómo era este estado de la seguridad nacional? ¿No? Eh, teniendo como proyecto de dominación política global, ¿no? Pues la fusión de las Fuerzas Armadas con el poder central acerca del tipo de sociedad que tiene que defender. El paso siguiente es de carácter organizativo, articulando los intereses de la sociedad civil con el estado de la seguridad nacional y potencial nacional o pentagonal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Vean ustedes la política, ¿no? No solamente aquí es todo represión, no solamente es todo encarcelamiento, no solamente es el fusilamiento de los que ellos, a los que ellos consideraban enemigo del Estado de la Seguridad Nacional,
sino que también se organizan para administrar la economía, ¿no? Para administrar la economía para que pueda el país, la nación, empezar con un desarrollo desde el punto de vista de los militares, ¿no? Es del 71 al 82, prácticamente casi 12 años de gobiernos militares, ¿no? Entonces, aquí, perdón, también eso, aquí creo que nos hemos quedado. El partido, los actores políticos, ¿cuáles eran los actores políticos de entonces, ¿no? Entonces tenemos la pregunta de investigación. ¿Cuál es el proceso que conlleva la instauración del Estado de la Seguridad Nacional y cuál la participación de los actores políticos en la concreción del mismo, ¿no? Entonces vemos a los actores, el actor principal, las Fuerzas Armadas en este periodo, el actor principal político, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y claro, aquí tienen sus objetivos, ¿no? Dice, el proceso de los militares comprende 4 momentos históricos. El inicio, ¿no? La inserción militar en la política nacional mediante los programas comunitarios y paternalistas de la Alianza para el Progreso con la denominación de acción cívica, ¿no? Cómo los militares han ido introduciéndose en la política del país, ¿no? A través de acciones cívicas, ¿no? Un segundo momento, su presencia en la administración del Estado, ¿no? Junto a los partidos nacionalistas, desde 1971 a 1974, ¿no? Un tercer momento, cómo se concreta el proyecto militar autónomo, sin los partidos políticos nacionalistas, ¿no? Con el dominio del Estado sobre la sociedad civil, ¿no? Aquí lo más importante era el Estado militar sobre la sociedad civil, ¿no? Y por último, el último periodo, la crisis del proyecto, ¿no? En ese momento el país estaba empezando a vivir procesos inflacionarios, ¿no? Prácticamente era descontrolado la economía, los militares habían fracasado en la administración de la economía, ¿no? Y es sustituido en 1982 por gobiernos democráticos, ¿no? ¿Y cuáles eran el actor principal? Ya dije, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que asumen el control pleno de la administración del Estado, ¿no? Y miren ustedes, aquí se dispone la cesación del mandato de los dirigentes de entidades empresariales, sindicales, profesionales, gremiales, estudiantiles, universitarias, ¿no? Mientras se organicen de acuerdo a las normas del gobierno nacional, ¿no? Es decir, para los militares ya no hay organizaciones sociales, ¿no? Tampoco los empresarios, no los trabajadores, no los profesionales, los gremiales, estudiantes y universitarios no pueden organizar, son desconocidos sus dirigentes, ¿no? Es el periodo en donde aquí era el terror militar, ¿no? Cómo están matando a una persona, ¿no? Como se dice, a mansalva, ¿no? Entonces, aquí hay una teorización de Nikos Polanzas, ¿no? Dice, ¿qué son los militares en realidad? ¿Cómo se puede entender a los militares en este periodo, ¿no? Dice la teoría política, ¿no? Se trata de una categoría específica adherida al Estado, pues el ejército y la burocracia no pueden ser sino el efecto de la relación del Estado con las estructuras económicas,
por parte y con las clases sociales y fracciones de clase, ¿no? Es decir, el ejército, en realidad el ejército es una parte del Estado, ¿no? Que no debe tener la importancia que tiene en este momento, ¿no? Que el Estado se apropia del Estado, que el ejército se apropie del Estado, ¿no? Porque según la teoría política, es una categoría adherida al Estado, ¿no? Y no tienen por qué tener un efecto en la relación con el Estado y las estructuras económicas, pero lo tuvieron, ¿no? Entonces, pues, de pregunta de examen, explique usted la teoría política de Nikos Polanzas sobre el proyecto político militar, ¿no? Entonces, ya estamos aquí reiterativo, ¿no? Los actores políticos, además de los partidos que hemos citado en el inicio, el actor principal, las instituciones militares, ¿no? Los militares hacen política, ¿no? Cuando el papel de los militares está prohibido, según la ley orgánica del ejército, participar en política. Pero aquí ellos son los dominantes en la política del país, ¿no? Como actores políticos de entonces. Cualquier cosa que había, salían los tanques, ¿no? A reprimir. ¿Y cuál es el contenido de clase? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el contenido de clase del Estado de la seguridad nacional? ¿No? Es evidente que hay una alianza entre los militares y los empresarios, ¿no? Los militares y los empresarios, fundamentalmente los empresarios de la agroindustria del oriente boliviano, ¿no? Esta alianza militar empresarial, ¿no? En el gobierno de otro militar, de García Mesa Tejada, ¿no? Asumen un papel dominante. Acuérdense, el bloque en el poder. ¿Qué es el bloque en el poder? ¿No? Es los actores políticos que están en el poder, ¿no? Y aquí, como actor político principal en el periodo de García Mesa, es la agroindustria, la burguesía agroindustrial y el narcotráfico en el bloque del poder, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿saben cuál es el contenido de clase del Estado de la Seguridad Nacional? Ustedes dirán, es el bloque en el poder de entonces estaba dominado por la alianza empresarial militar en el periodo de Banzer. Y en el periodo de García Mesa, ¿no? Los empresarios dominantes eran la agroindustria cruceña más el narcotráfico, ¿no? La burguesía del narcotráfico en el bloque en el poder. Los actores, pues seguimos aquí estudiando a los actores políticos, ¿no? Pero aquí ya empieza la pugna entre militares también, ¿no? Ante el fracaso del manejo de la economía del país, del crecimiento de la inflación, pues ya van surgiendo contradicciones entre los militares. Por eso es de que eh, un militar, Juan Pereda, desloca a otro militar, Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces, aquí se está explicando, ¿no? Como corolario de que los actores o partidos políticos, ¿no? Que han instaurado el proyecto de Estado de la Seguridad Nacional responde a causas externas vinculadas con el conflicto ideológico espacial, este-oeste. Esa es, ¿no? La relación principal, ¿no? Por eso es de que los militares han sido reconocidos como gobiernos por Estados Unidos, ¿no? Porque eran aliados de los capitalistas en contra del, del otro bloque, del bloque comunista.
¿cuáles son las relaciones políticas? Entonces aquí estudiamos las relaciones políticas del proyecto militar, ¿no? que, que están, ¿no?, en el espacio del capitalismo transnacional adverso al comunismo, en lo interno con políticas preventivas, desde presión, encarcelamiento o muerte, que dio lugar a la diáspora y señalada de más de 10.000 personas adultas y sus familias, ¿no? Más de 10.000 personas han sido encarcelados o expulsados del país, ¿no? Esa democracia inédita que decían los militares, que predicaba, ¿no?, el Estado de la Seguridad Nacional, ¿no?, que radicalizan, ¿no?, su doctrina nacionalista, pero ese proyecto militar, ¿no?, llega a tener sus contradicciones porque fracasan en el manejo de la economía, ¿no? Esto es una foto de Chile, ¿no? Aquí están todos los comunistas, ¿no? Aquí sí que no había perdón, ¿no? Muchos años han gobernado los militares chilenos, ¿no? Aquí está, mira, el endeudamiento económico sin precedentes. En ese momento Bolivia eh, se había endeudado como nunca, ¿no? Y claro, el ciclo vicioso de prestar dinero para pagar a creencias contraídas, ¿no? Como con el dinero que se prestaban, compraban conciencias. Y aquí tenemos la famosa declaración de Charaña. ¿En qué consiste la declaración de Charaña? ¿No? En que el momento en que Hugo Banzer Suárez, ¿no?, se abrazan con el presidente chileno, ¿no? En su momento estaba el proyecto de devolver el mar a Bolivia, pero no todo el litoral, sino solamente un corredor, a cambio de territorio boliviano, de territorio boliviano. Entonces, esto no se ha llegado a, a cumplir porque evidentemente Banzer había recibido muchas críticas de cómo va a entregar territorio boliviano de lo que era territorio boliviano, ¿no? Entonces, fracasa el abrazo de Charaña, ¿no?, en 1974, justamente porque ese proyecto no puede culminarse debido a que Pinochet exigió territorio a cambio de un corredor que iba a ceder a Bolivia, ¿no? Y la población, la sociedad civil se levantó contra Banzer, diciendo no puede por ningún motivo entregar territorio por un corredor eh, que, esa, que, es, que era territorio boliviano, ¿no? Entonces, es el fracaso del abrazo de Charaña. Aquí se están abrazando los presidentes de Chile y de Bolivia, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?, las relaciones políticas del proyecto político-militar caen en el vacío, tanto en el ámbito local por el endeudamiento externo, la vigencia de un régimen autoritario déspota de exclusión y expulsión de los connacionales, como en lo internacional por la frustración derivada de la declaración de Charaña en 1975. ¿No? Son las causas del fracaso de los militares. Esto ya hemos terminado, es el primer tema que tenemos para el examen del tercer parcial, ¿no? Nos queda, tenía preparado yo este tema para hoy también, el proyecto político neoliberal, pero ya no nos da tiempo. El proyecto político neoliberal, la próxima clase avanzaremos. Está bien, Licen. Sí, ya descansaremos. Yo sé que ustedes están súper cansados, por eso pasamos clases virtuales, porque todo el día están con clases teóricas
todo el día están en el hospital. Tienen que tener usted sangre, sangre de sacrificados, porque el hospital dicen que inclusive desgasta físicamente a la persona que está dentro de un hospital. Pero ustedes tienen que vivir ahí, tienen que, claro, uno cuando está enferma y le ve al médico como su salvador, ¿no? Y son los salvadores. Es una tarea muy noble, la tarea del médico. Pero ustedes van a ser médicos políticos, ¿no? Van a ser médicos políticos y, claro, Bolivia con médicos políticos va a tener mejor salud, con toda seguridad. Entonces, Juventud, 48 participantes, no se preocupen. Yo tengo aquí captura de pantalla. Voy a hacer un muestreo ya, para un muestreo rápido. Al que no está, se le pone falta. Y al que está, no hay necesidad de ponerle presente porque está en la captura de pantalla. Por ejemplo, Aisle López Choque. Aisle López Choque. Bueno, le pescó. López Choque, no está. Licen. Ah, estás. Buenas Buenas. buenas tardes. Está bien, Aisle. Entonces te borro de la lista de inasistentes. Medicina. Está bien, gracias, Licen. A ver, está Álvarez Lourdes. Aquí Lourdes. siempre Muy bien, Lourdes. Muy bien. Bautista María Magdalena. María Magdalena. Aquí, licenciado, presente. Muy bien. María Magdalena, muy bien. Beltrán Carlos. Carlos. Presente, licenciado, presente, ¿me escucha? Muy bien. Te estaba poniendo falta. Está bien, Carlos. Está bien. Campero Paula. Está bien, Carlos. Campero Paula. Paola. Presente, Licen. Muy bien, Paola. Caracara Josalín. Licenciado, Beltrán, Presente. presente. Presente, No, licenciado. Carlos, tienes asistencia, no te preocupes. Caracara Josalín. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Benjamín Choque. Licenciado, muy buenas tardes, Bien, presente. Benjamín. Muy bien. Campero Paola. Paola. Presente, Licen. Muy bien, Paola. Sandra Choque. Sandra. Sergio Choque. Sergio. Presente. Sergio. Muy bien. Giovanna Condori. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, Presente. buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanna. Dafne Gorachi. Dafne Elizabeth. Muy bien, Buenas Dafne. tardes, Licen, presente. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, otro muestreo. John Guaita. John Guaita. Presente, Licen. Muy bien, John. Dalcy Hinojosa. Buenas tardes, Licen. Presente. Buenas tardes, Dalcy. Jaeder Mamani. Jaeder. Presente, licenciado. Ya, perfecto. Muy bien, Jaeder. Ordóñez Kevin. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, Kevin. Muy bien. A ver, Franz Edgar Ramírez.
Presente, Lice. Muy bien, Franz. Roberto Damos. Roberto Damos. Presente, Lice. Buenas tardes. Bien, Roberto. Cristian Miguel Zayos. Presente, Lice. Buenas tardes. Bien, Cristian. Ahora otro muestreo. No se preocupen, no estoy llamando lista, estoy constatando la presencia de ustedes mediante un muestreo nada más. ¿Ya? Por ejemplo, Evelyn Flores. Evelyn. Muy bien, Evelyn. Yasmina Villalta. Presente, Lice. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Verónica Soto. Verónica Soto. Presente, Lice. Bien, Verónica. Valverde Blanca. Blanca Presente, Valverde. Lice. Presente, Muy bien. presente. Muy bien. Jocelyn Velasco. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Presente, licenciado. Está bien, Sandra, está bien. Sarsuri Ere, dice. Sarsuri. Presente, licenciado. Muy bien, muy bien. Samuel Cayo. Presente, Samuel licenciado. Cayo, Buenas tardes. muy bien. Por último, Zeina Rosales. Zeina Rosales. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, Zeina. Muchas gracias, juventud. Como siempre, no hay preguntas. Seguro que han entendido todo. Licenciado. Sí, Evelyn. Licenciado, no alcancé a escuchar la lista, va a disculpar. No, sí, no te preocupes, no he llamado lista, solamente hice un muestreo nada más, porque ahorita tengo captura de pantalla y los 45 están con la captura de pantalla. Solamente los que no han respondido tienen falta. Los que han respondido no tienen que preocuparse. Gracias. Lice, buenas tardes. No menciono mi nombre. No me llama la lista a mí. A ver, ¿qué Bueno, dices, lista. Suárez Felipe? No es lista. José Carlos, ¿qué dices? ¿Quieres hablar? José Presente, Carlos? ingeniero. Ah, ya, Presente. perfecto. Es que no estaba, Muy no bien. dijo mi nombre. Ya, muy bien. Entonces, si no les he llamado, no se preocupen, por favor. No se preocupen si no les he llamado. Tienen asistencia. En realidad, todos tienen asistencia, porque toditos han respondido, aunque un poco tarde, pero han respondido. Muchas gracias por la asistencia, juventud. Muchas gracias. La próxima semana podemos empezar con preguntas sobre el proyecto político-militar. Vamos a avanzar el proyecto político neoliberal y después entramos al proyecto político del MAS y nos examinamos del tercer parcial. Terminamos el programa. No nos falta para terminar en realidad 2 temas nada más. El proyecto político neoliberal y el proyecto político del movimiento al socialismo. Después, ¿no? Para el cuarto parcial vamos a hacer que ustedes lean los artículos de prensa de la coyuntura política nacional. Como políticos tienen que saber qué está pasando actualmente en el mundo, qué está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso tienen que saber cuál es la raíz, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué está pasando en el mundo por esa guerra? Miren ustedes, todo el mundo está armando a Ucrania. Es como si estuviera Rusia contra todo el mundo occidental, ¿no? Estados Unidos ha anunciado que va a mandar $3,000 millones en armas estos días. Alemania ya ha aprobado $500 millones ahora para Ucrania en armas también. Es una guerra en donde no es solamente Ucrania y Rusia, sino hay movimientos geopolíticos en el mundo. Detrás de todo está China. Pero eso lo vamos a estudiar con calma. Muy bien, muchas gracias, juventud. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Chao, chao.